Good evening, everybody, and welcome to our third in a series of 8 live CLAG sessions. Many of you have participated in our previous events, so perhaps you know who I am. My name is Jim Biles, and I have been organizing these sessions on behalf of CLAG this semester in lieu of our conference, which unfortunately we had to cancel because of the COVID-19 pandemic. So we are joined today by a group of 5 scholars and researchers. And the topic of our webinar today is climate risk, food systems, and epistemological diversity. How can ecological knowledge improve resilience in Latin America? When I accepted the challenge to organize these webinars, I had 2 conditions that I discussed with Michael Steinberg, at that time, the executive director of CLAG. One was that I wanted to make sure that we involved colleagues and researchers from Latin America, particularly early career researchers. And second, I wanted to involve graduate students at my institution, the CUNY Graduate Center, in organizing these events. And I'm glad that Michael agreed to those conditions. And I want to thank Gonzalo Martinez Herrera, who is here today as the organizer of this session and also our moderator this evening. So with that, I will turn things over to Gonzalo. And again, thank you to everybody for being with us today. Thank you, Professor Biles. Thank you, everyone. Hello, and welcome to this week's session on Live CLAG. Our first panelist is going to be Marjorie Pancorbo Olivera. She is a biologist by the Universidad Nacional Agraria La Molina from Peru. Her research is focused on edible wild plants and local food system in Andean communities. She has collaborated in the Centro de Investigaciones de Zonas Áridas of the same university. And currently she works in FAO, Peru, with projects that at the intersection between forestry and climate change. So thank you, Marjorie, and you can go now. Thank you so much, Gonzalo. I am going to speak in Spanish. I hope that's fine. I feel better using my language. So, bueno, primero saludar nuevamente. Preguntar si pueden ya ver mi pantalla, Gonzalo. Sí, sí se puede ver. Perfecto. Agradecerte, Gonzalo, por la invitación. A los otros panelistas también es en realidad un honor y estoy muy emocionada de compartir este espacio con ustedes, muchos de los cuales he leído sus trabajos. Y bueno, la presentación que voy a hacer el día de hoy la he llamado Gestionando Diversidades para afrontar los riesgos, y voy a hablar un poco de con algunos ejemplos prácticos de lo que he podido hacer en Perú. Primero quería repasar de qué hablamos cuando hablamos de los riesgos climáticos, para enfocarnos, y pues son justamente esta probabilidad de que ocurran impactos negativos cuando alguna amenaza se vuelve real, ¿no? Alguna amenaza relacionada al clima, como las inundaciones, las heladas, sequías, precipitaciones extremas, etc., ¿no? Y en este gráfico de la Organización Mundial Meteorológica, en su reporte del 2018 sobre el clima global, justamente ellos hablaban de esto, ¿no? De efectos directos, por ejemplo, en la gente. ¿Cuántas personas son desplazadas de sus lugares de origen por fenómenos de origen climático? ¿Cuántas personas incluso han podido fallecer por olas de calor? Así como otros impactos que no nos afectan directamente, pero que sí, por supuesto, impactan en nuestros sistemas económicos, productivos, alimentarios, como la afectación de ecosistemas de turberas, con toda la liberación de carbono que eso conlleva, la acidificación del océano, entre otros problemas. Entonces aquí les pongo un ejemplo concreto. En mi país, en Ayapata, al sur del Perú, el año pasado, una helada
prácticamente destruyó los cultivos de papas nativas de muchas comunidades de la zona. Y en realidad era una helada fuera de tiempo que nosotros creemos está muy relacionada al cambio climático. Sin embargo, los Andes en realidad es un paisaje que está lleno de riesgos. Siempre lo ha estado aún antes de los últimos cambios climáticos de origen antropogénico. Y eso es porque son montañas, y además son montañas tropicales. En los Andes se observa que con el aumento de la altitud también aumenta la variabilidad ecológica y la variabilidad climática. Es por ello que en realidad ya desde la antropología, desde la etnohistoria, investigadores como John Murra, John Earls habían investigado o han documentado estrategias de manejo de riesgos de las poblaciones andinas que han permitido el éxito de la población de los Andes. Y también, por ejemplo, Víctor Toledo, que está presente en este panel, ha documentado la estrategia de uso múltiple de apropiación de la naturaleza en Mesoamérica, ¿no? Y estas estrategias de estos pueblos indígenas, en resumidas cuentas, se tratan de diversificar, sin ánimo de ser demasiado simplificadora, pero es diversificar recursos, diversificar los ecosistemas de donde se obtienen esos recursos, los pisos ecológicos de donde se obtienen, las prácticas productivas. Producto además de toda esta interacción de los pueblos indígenas, por ejemplo, acá en Sudamérica, tenemos específicamente en Perú 5 animales que se han domesticado, y para el año 2003 se reportaban cerca de 5.000 plantas útiles, de las cuales 787 eran alimenticias, y la gran mayoría silvestres, y la gran mayoría amazónicas. Y de hecho, los cronistas reportan para la época precolombina una gran variedad alimenticia, una gran variedad de alimentos que se dice en las crónicas consumían los antiguos peruanos, por ejemplo, pero que con el violento proceso de colonización, pues se desencadenó en una dieta mucho menos diversa que privilegia alimentos foráneos, al menos hasta hace unas décadas, e incluso también en mi país, por ejemplo, tenían hasta hace unos años mucho estatus los alimentos procesados, altamente procesados. Entonces, yo quería poner acá un ejemplo de cómo todavía existen comunidades que conservan conocimientos sobre plantas alimenticias locales, que fue lo que investigamos en mi tesis con mis profesores y algunos otros profesores de la UNAM también. Y trabajamos en 2 comunidades del centro del Perú, de los Andes centrales. Una comunidad caracterizada por el cultivo de papas nativas y la otra por maíces nativos, ambas en la vertiente oriental de los Andes. Y entonces, estas comunidades son quechohablantes, sin embargo, a pesar de la gran agrobiodiversidad que ellos conocen y manejan y consumen, presentan altos niveles de pobreza, practican prácticas ancestrales como el Aini, y tienen diferentes cultivos, practican también la ganadería, y también complementan sus actividades con otras actividades como venta de víveres en mercados locales, la venta de sus propios productos en mercados locales. Algunos incluso están en el sector transporte y minería para complementar sus actividades agrícolas y ganaderas. Aunque no esperábamos un número tan alto, pero registramos 142 plantas silvestres alimenticias. Claro, consideramos a las plantas que se usan para infusiones, refrescos o incluso para saborizar la chicha dentro de estas plantas porque están relacionadas con la alimentación. Y en realidad es un número muy alto que no esperábamos en una zona andina y que también hace ver que es necesario seguir actualizando el Registro Nacional de Plantas Útiles. Como ven, estas plantas se usan para bebidas, como verduras, como frutas. También tenemos aquellas que se usan para saborizar preparaciones dulces, preparaciones saladas, otros usos misceláneos, como masticar a modo de chicle,
chupar cuando les da sed, e incluso algunos raíces, bulbos y tubérculos silvestres. Además, estas plantas se obtienen de diferentes hábitats y diferentes pisos altitudinales, ¿no? Y acá quería reflejar la diversidad no solamente de elementos del ambiente, o sea, especies, sino también la diversidad de ecosistemas y de hábitats de donde se obtienen estas plantas, que están acompañadas, por supuesto, de los cultivos y de las crianzas en este paisaje vertical que ellos manejan. Por ello consideramos necesario y clave usar este esquema que el profesor Toledo ya usó hace muchas décadas y en el que encaja perfectamente, creería yo, el sistema alimentario de muchos pueblos indígenas actualmente, ¿no? Que la diversidad biológica, la diversidad ecológica y la diversidad cultural desencadena en una diversidad alimenticia, ¿no? Que es muy local y que es muy contextualizada a las condiciones de cada pueblo. Esta diversidad les ha permitido afrontar muchos riesgos por muchos milenios, e incluso también no solamente riesgos climáticos, sino también ahora con el tema de la pandemia. Hablando con ellos, pues ellos han recurrido a estos alimentos muchas veces para seguir alimentándose. Y también muchos que han vuelto de la ciudad, que vivían ya en la ciudad y han vuelto al campo, pues han recordado la importancia de estos conocimientos. Los agricultores, sin embargo, como decía, que están insertados en los sistemas económicos, sociales, educativos modernos, también buscan diversificar sus actividades económicas, ¿no? Acá he puesto el ejemplo del caso del Parque de la Papa en Cusco, que pude visitar hace 2 años, donde los agricultores, que son agricultores de papas nativas, ellos mantienen sus chacras y sus formas de cultivar las papas nativas. Sin embargo, han buscado como una forma de entre comillas, sobrevivir económicamente a través del turismo y también de la generación de otros productos. Ahí podemos encontrar shampoo de papa, jabón de papa, y también incluso están sacando productos a partir de otros recursos del agroecosistema de la papa nativa, como son las plantas medicinales y plantas que se usan para diversos usos, ¿no? Entonces también están diversificando sus actividades económicas. Hasta hace muy poco, en realidad, en Perú no existía una protección real y tangible de las poblaciones indígenas que conservan la agrobiodiversidad y los conocimientos tradicionales que están asociados a la agrobiodiversidad. Si bien desde el 2001 en la legislación peruana figuran las zonas de agrobiodiversidad que justamente buscaban ser estos espacios de conservación, recién hace 2 años se reglamentó la ley para crear zonas de agrobiodiversidad. Y recién desde hace 2 años se vienen creando zonas de agrobiodiversidad en Perú y actualmente tenemos unas 3 o 4, si no me equivoco. Aunque, por ejemplo, Kichki, que es el lugar donde yo hice mi tesis, Gonzalo, ¿me dejas saber, por favor, si estoy bien con el tiempo? Pero les decía que, por ejemplo, Kichki, que es el lugar donde yo realicé mi tesis de licenciatura, había sido ya declarado como una zona de agrobiodiversidad por su gobierno regional, aunque no estaba reconocido por el Estado peruano, ¿no? Y es que ellos esperaban desde el 2001 que se reglamentara esto, pero no se hizo, sino, como digo, hasta hace 2 años. Entonces, algunas lecciones aprendidas que para culminar quería mostrarles en cuanto a la agrobiodiversidad, el manejo de riesgos y el manejo y la conservación de los conocimientos de las comunidades que conservan la agrobiodiversidad, es que mientras estos, o más bien en la medida que los agricultores conservacionistas están insertados en la economía y en los sistemas económicos y sociales modernos, sus sistemas de
vivencia, me refiero a sus formas de vida, dependen, aunque no lo queramos o aunque queramos pensar que ellos tienen sus propias formas de vida, pero no están aisladas de los instrumentos públicos, de los instrumentos de gestión pública. Y por lo tanto, estos instrumentos deben estar más acercados a la realidad y al contexto local de las personas sobre los cuales se espera que se implementen. Es por ello que algo que yo he visto, y por supuesto muchas personas coinciden con las que he podido trabajar, es que todavía necesitamos mucho desarrollo de capacidades, tanto a nivel de las personas que desarrollan instrumentos de gestión pública, que de repente muchas veces o no han podido conocer la realidad de las comunidades o no son expertos en el tema, tanto de ellos como de las mismas poblaciones indígenas, ya que, por ejemplo, en el caso de las zonas de agrobiodiversidad, muchas comunidades, yo diría todas, no tienen las herramientas ni las capacidades necesarias para elaborar un expediente técnico, que es el primer paso para la postulación a ser una zona de agrobiodiversidad. Y para ello las tecnologías para la información y la comunicación son fundamentales. Sobre todo en este contexto de pandemia, con muchos amigos y colegas de la universidad hemos visto que esto es fundamental, ¿no? Y hemos tratado de llegar a algunos, incluso a través de las radios, con algunos consejos, algunos amigos agricultores que se han comunicado también con otros colegas pidiendo capacitación técnica, y los medios son muy limitados. También en el caso de los instrumentos de gestión pública, como mencionaba hace un rato, si bien, por ejemplo, algunos consideran el enfoque indígena, todavía podrían ser más articulados con las experiencias locales, sobre todo aquellos planes que son hechos a nivel regional o a nivel local. Y lo que he observado es que hay una gran, yo le he puesto epistemological verticality, o sea, hay una gran verticalidad epistemológica en el sentido, gracias Gonzalo, creo que ya me va a quedar un minuto, pero ya termino. Decía que hay una gran verticalidad epistemológica en el sentido de que todavía la forma de conocimiento occidental es la que impera, y también las formas, los sistemas económicos, sociales, educativos occidentales son los que imperan, y no he visto, por más de que se hable, como decía, de un enfoque indígena o de considerar a los pueblos indígenas en ciertos procesos, yo no he observado una verdadera horizontalidad con sus formas de conocimiento. Finalmente, mientras los conservacionistas sigan enfrentando estos problemas económicos y viviendo en una condición de pobreza, al menos lo que nosotros consideramos como pobreza, es muy probable que sus formas tradicionales de vida pues desaparezcan, que ellos cambien a otras actividades, y acabándose con ello lo que es el soporte para la conservación de la agrobiodiversidad y el manejo de riesgos que ellos tienen. Y pues creo que con eso acabo, Gonzalo, para poder darte el pase. Gracias. Gracias, Marjorie. Thank you very much. I would like to remind the attendees that we are leaving the questions and answers to the end, so you can put your questions into the Q&A box, and then at the end of the presentations we will start answering them. Muchas gracias, Marjorie. Por favor, a los que nos están viendo en este momento, pueden dejar sus preguntas en la cajita de preguntas y respuestas, y las vamos a responder al final. Gracias. Ahora vamos a pasar con la maestra Tania González Rivadeneira. La maestra Tania González es bióloga por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y antropóloga por la Universidad Politécnica Salesiana, también de Ecuador. Tiene una maestría en estudios mesoamericanos por la UNAM y actualmente se encuentra cursando su doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad en esta misma universidad, y es secretaria de la Sociedad Latinoamericana de Biodiversidad. Tania González is biologist by la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, an anthropologist by the Universidad Politécnica Salesiana,
also in Ecuador. She has a master's in Mesoamerican Studies by the UNAM, and currently she is studying her PhD in Sustainability Sciences in the same university, and is currently the secretary of the Sociedad Latinoamericana de Biología. So please, Tania, you have the floor. Thank you, Gonzalo. I'm going to talk in Spanish, so my apologies for that, but I hope it will interesting for you. Ok, todos ven mi pantalla, ¿verdad? Muy bien, Sí. Gracias. Bueno, al pensar en el tema propuesto para esta mesa sobre cambio climático y sistemas de alimentación, y además conocimientos locales y epistemología de los conocimientos locales, consideré que era como todo un reto empezar a pensar cuáles son los puntos que tienen en común, que intuitivamente podemos encontrar cuando nos acercamos a la literatura del cambio climático o de la alimentación o de los conocimientos indígenas, pero que los esfuerzos de intentar entender como un entramado estas problemáticas aún quedan por ser trabajados especialmente desde los contextos locales. Entonces, en este trabajo, yo espero presentarles algunas ideas de un artículo publicado en Ambiente y Sociedad con mi colega Radamés Villagómez sobre resiliencia y qué tiene que ver con la herencia ecológica y cultural. Y también van a estar fortalecidos con la idea de alimentación, que la vengo trabajando desde hace varios años, particularmente en comunidades purépechas en México. Dicho esto, me gustaría empezar con esta cita sobre la resiliencia que nos presenta Folk, donde menciona que es la capacidad de un sistema, sea este individual, un bosque, una ciudad, etcétera, para hacer frente al cambio y continuar con su desarrollo. Se trata, nos dice Folk, de cómo los seres humanos y la naturaleza pueden utilizar los choques y las perturbaciones para estimular la renovación de los ecosistemas y el pensamiento innovador. Y aquí me gustaría subrayar dos aspectos importantes que aparecen de manera constante en la literatura sobre resiliencia. El primero es que aparecen dos fuerzas entre naturales y humanas, que justamente se refiere a esto, de cómo los seres humanos pueden afectar a la naturaleza y esta necesita ser reparada, regenerada y ser resiliente, o en su defecto, cómo los seres humanos podemos ser resilientes frente a desastres climáticos, frente a la inclemencia de la naturaleza. Y esto, desde varias posturas con respecto a la resiliencia, promueve el pensamiento innovador. Y ahí también es otro de los aspectos interesantes de este concepto, porque parecería que la innovación tecnológica, sobre todo, es la solución ante esa fuerza de la naturaleza que aparece para el ser humano como desastre. Entonces, nosotros nos preguntamos, bueno, y ante todo esto, ¿qué significa para los pueblos poseedores de conocimientos ecológicos tradicionales o locales? ¿Qué es ser resiliente? ¿Cómo son resilientes? Y cómo construir esa resiliencia. Y después nos preguntamos, bueno, al final, ¿quiénes son resilientes? ¿Es la gente? ¿Es la naturaleza? ¿O es el sistema socioecológico? Como lo mencionan algunos autores. Pero bueno, son preguntas que aparecerán en esta conferencia. Siguiendo este mismo hilo de esta dualidad de las visiones en torno a la resiliencia y al riesgo climático, parecería entonces que
los humanos o somos los vulnerables o somos quienes afectamos los ecosistemas. Sin embargo, se ha mencionado en varias ocasiones y especialmente es común para quienes estudiamos temas de conocimientos locales, que los seres humanos de muchas formas han sido y continúan siendo el medio para hacer que un ecosistema sea resiliente. Esto lo menciono debido a que nuevamente ahí podemos entrar en una discusión de índole más epistémica sobre la posición que ocupan los conocimientos locales frente a la ciencia y frente al desarrollo de soluciones para el cambio climático, pero que han sido un poco rezagados frente a cómo se constituye, cómo se construye la política pública y la toma de decisiones para ejercer acciones que detengan los procesos que contaminan el ambiente, los procesos de extracción, y que más bien promuevan un diálogo desde los contextos culturales locales y que reconozcan cuáles son los organismos que dan vida y cómo actúan los organismos dentro de estos ecosistemas. Y ahí, con organismos, me refiero también al papel de los humanos. Entonces, parecería algo que también ya se ha dicho mucho desde la ecología política y desde la etnobiología y desde varias áreas en donde existe un vínculo entre la noción del sistema social y un sistema ecológico que podría ser llamado, el doctor Toledo dirá, que proviene de la memoria biocultural o que es parte del patrimonio biocultural, pero que más allá de considerar un sistema socioecológico, son parte de las propiedades constitutivas de los organismos que dan forma a estos ecosistemas. Y en ese sentido, a mí me gustaría hablar, puse aquí el texto de Mujeres Indígenas frente al Cambio Climático, porque Eduardo Gudinas hace una cita que me parece muy pertinente de un caso de mujeres bolivianas sobre cuáles fueron los procesos de resiliencia de estas mujeres ante el cambio climático. Y la respuesta de un grupo de mujeres en los Andes bolivianos fue el empoderamiento, tener más capacidad económica, adquisitiva, poder organizar esta nueva capacidad económica al interior de las familias, pero que estaba dada a partir de su inclusión en un modelo extractivista, particularmente de la minería. Eran mujeres mineras que encontraron una forma de resiliencia al cambio climático y a presiones socioeconómicas ejerciendo esta actividad. Y bueno, ahí nosotros nos preguntamos si las mujeres, en este caso y en muchos otros casos más, pueden ser resilientes al cambio climático estando involucradas en procesos que siguen siendo parte de un modelo extractivista de la naturaleza. Entonces ahí es cuando podemos reflexionar sobre las propiedades constitutivas de estos sistemas socioecológicos y además de cómo estos elementos que para hablar de resiliencia y para pensar en combatir los riesgos climáticos, pues no pueden estar disociados. Y como les decía, mi caso específico de estudio es la comunidad purépecha de Cheranqueri, donde yo estudio temas de alimentación. Esta queda al noroccidente de la Ciudad de México, más o menos en el centro, y el campo en el que yo me encuentro, hay diferentes ecosistemas en los que viven los purépechas. Yo trabajo en la zona de la meseta. Aquí pueden ver una imagen de la meseta purépecha. Entonces, para nosotros, el conocimiento ecológico respecto a la alimentación implica que para las personas la alimentación y la cocina, el alimento, no proviene solamente del espacio culinario, sino que empieza a relacionarse, a gestarse
en el momento mismo de la producción de dichos alimentos, en el proceso de siembra, incluso en el proceso de planeación de los paisajes, dónde sembrar el maíz, en qué épocas, dónde obtener quelites, que son unas plantas en estadios incipientes de domesticación, muy consumidas en México y particularmente en la zona purépecha. Y además, consideramos que la incorporación del ambiente y las prácticas culinarias está mediada por los conocimientos ecológicos tradicionales no solamente sobre los alimentos, sino sobre los bosques, los suelos, el agua, las estrellas y diferentes elementos del entorno con el que las comunidades coexisten, en donde la relación con los ecosistemas faculta la soberanía alimentaria de las familias de maneras sostenibles y en conjunción con su propio quehacer cultural. Dicho esto, podemos empezar a pensar como en esferas diferentes: la resiliencia, la soberanía alimentaria, la disminución del riesgo climático, y en estos escenarios en particular, lo que amalgama, lo que une estas piezas son, desde mi perspectiva, los saberes locales, que, como mencioné hace un momento, no son disgregados de la alimentación, el bosque, el agua, sino que son parte de un proceso más integral del modo de existencia de estos pueblos. Entonces, ¿qué es ser resiliente en medio de esta comunidad? ¿Qué es ser resiliente para esta gente? Considero que ser resiliente para los indígenas purépechas de Cherán no tiene que ver solamente con la innovación. Hay muchos procesos de innovación, sino que tiene que ver con los procesos que integran a la innovación y a los conocimientos locales. Particularmente, por ejemplo, en el manejo de los ojos de agua de la comunidad, de las fuentes de agua, en el manejo de los bosques de la comunidad y en la organización política de cómo manejar esos recursos. Entonces, hay muchos materiales, tecnologías que se utilizan para obtener agua en Cherán. Sin embargo, la forma de distribución del agua, la forma de la importancia simbólica del agua sigue estando regida por los propios saberes de la comunidad. ¿Cómo son resilientes? No solamente en esta comunidad en particular, no son resilientes no solamente conectando los saberes ecológicos o los saberes locales con el agua, el bosque, la comida, sino que son resilientes a través de la generación de procesos políticos de defensa del bosque y un proceso político muy fuerte en el que sin duda ha permitido la cohesión social y diversas estrategias de manejo de los ecosistemas, diversas estrategias de empoderamiento de su propia cultura, del empoderamiento de los símbolos de la comunidad, de lo que representa el agua, de lo que representan los bosques. ¿Y cómo se constituye esta resiliencia? Para nosotros consideramos que esta resiliencia se constituye en procesos de largo plazo. Primero, que tienen que ver con la enseñanza, aprendizaje de los saberes alrededor de la comunidad, del maíz, del bosque, de los hongos, del agua y demás, no solo como formas de percepción de lo que la gente cree que son o lo que la gente percibe del bosque y de las plantas y otros elementos, sino que dichos conocimientos son respuestas locales, respuestas situadas hacia los riesgos de cambio climático, a los riesgos del cambio climático. La segunda consideración es que estas decisiones son colectivas y culturales, se gestan en contextos culturales como podemos ver aquí, de bordados. Aquí estábamos hablando sobre la importancia que tiene el rol de la mujer ante el cuidado de los ojos de agua, mientras generábamos esta actividad de bordar en colectivo.
Y esto no es una acción a nivel de persona ni a nivel de sistema socioecológico, y esto creo yo que es muy importante y que diferencia la mayoría de visiones de lo que es la resiliencia con estas visiones más situadas, porque ya no se identifica al sujeto ni al sistema como las entidades o el nivel al que la toma de decisiones debe ejercerse, sino que es una toma de decisiones que se basa en aspectos culturales con quienes hay afinidad dentro de la comunidad, las mujeres, los jóvenes, quienes tienen vacas, quienes tienen maíz, y entonces son nuevos colectivos culturales que la misma gente organiza. En el caso de la comunidad de Cherán también están los barrios, 4 barrios muy bien organizados, y las fogatas, que son espacios más pequeños que conforman esos barrios donde es la base de la toma de decisiones. Y bueno, además de que estos marcos de legitimación de la resiliencia deben provenir desde lo local, como decía, no solamente desde la epistemología de los conocimientos locales, de la fuerza que estos conocimientos puedan tener para la solución de problemas, sino que tiene que estar pensada desde las propias ontologías de estos pueblos. Y en ese sentido, quienes son resilientes, mencionaba al inicio que esta era una pregunta que iba a mencionar hacia el final. ¿Quiénes son resilientes? Deberán ser quienes desde el contexto cultural local tengan agencia y acción sobre las demás entidades y puedan sus acciones cambiar el estatus de vulnerabilidad o de adaptación o la capacidad de resistir en estos escenarios locales. Con esto quiero decir que quienes son resilientes no solo son las personas o los bosques o los sistemas ecológicos, sino que deben ser entendidos como desde dentro del propio contexto cultural, para entender quiénes son, cuáles son las personas humanas y no humanas que tienen importancia y que tienen acción frente a otras especies y frente a otras entidades que se relacionan de manera diferenciada con los seres humanos. Y en ese sentido, la alimentación y cómo la alimentación puede dar luz sobre esas especies importantes dentro de los contextos culturales, como por ejemplo para la comunidad purépecha el maíz, constituye nuevamente un elemento clave para entender cómo estos complejos culturales se relacionan entre sí y tienen que ver con aspectos mucho más relacionales que solamente la comida o que solamente el ambiente, sino más bien entendidos de forma integral. Disculpa, Tania. Muchas gracias. Sí, ya acabé. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Nuestro siguiente panelista es el doctor Víctor Toledo. El doctor Víctor Toledo tiene una larga carrera científica integrando tanto la diversidad biológica y cultural, que lo ha llevado a desarrollar el campo interdisciplinar de la etnoecología, y él además ha trabajado teóricamente en el metabolismo social, las ciencias de la sostenibilidad y ecología política. También recientemente estuvo a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente en la actual administración mexicana. Professor Víctor Toledo has a long scientific career integrating biological and cultural diversity, which has led him to develop this interdisciplinary field of ethnoecology. His theoretical work includes social metabolism, sustainability science, and political ecology. Recently, he was in charge of the Secretary of the Environment in the current Mexican administration. Muchas gracias, doctor Víctor Toledo. Adelante. Muchas gracias, Gonzalo Martínez. Thank you very much.
Tuve problemas con la conexión, pero ya estamos aquí. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación de CLAG a través de James para estar en este evento con colegas muy jóvenes, el profesor Zimmerer, etcétera, etcétera. Por la temática que se está abordando, simplemente voy a, quizás pase algunas imágenes, pero voy a dar 4 o 5 ideas muy generales o reflexiones muy generales para abonar a la discusión y a las preguntas sobre el tema del COVID, el tema ambiental o ecológico y alimentación, porque son 3 dimensiones que, como vamos a ver, se conectan. De lo que voy a hablar, que ya lo he presentado en varios otros foros, son fragmentos de las principales ideas de un capítulo de un libro que se va a publicar por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y por CEPAL en los próximos meses. Bueno, a ver, creo que, a ver si puedo compartir pantalla. Bueno, miren ustedes, lo que nos está mostrando la pandemia de COVID-19 está dejando claro algo que ya pues, se venía trabajando de mucho tiempo en los medios académicos, ¿no? en los medios científicos, y es que no se puede separar la salud humana de la salud del planeta, ¿no? Está conectado, el COVID-19 es una expresión de los desequilibrios ecológicos del planeta, es decir, de los desequilibrios del ecosistema global y sus repercusiones sobre la salud humana, que por supuesto pues es consecuencia de las acciones de nuestra especie, y más que de nuestra especie, pues de una minoría de la especie, porque tenemos que superar también esta culpabilidad, ¿no? De que los humanos somos culpables de la destrucción del planeta cuando que no son todos los seres humanos. En realidad es una minoría de minorías, como cada vez queda más claro, demostrado por tantos estudios y tantos datos duros, ¿no? Como aquello de que unas cuantas corporaciones, principalmente petroleras, son las que provocan el calentamiento global en un 60-70%. Esa es una evidencia clarísima de que no es la humanidad o los seres humanos los culpables de la destrucción, sino es una minoría de minorías. Bueno, yo quisiera recordar, bueno, primero es que estamos en una situación de límite, ¿eh? La humanidad está en una situación límite. Quienes hemos estado aquí en esta tierra después de tantos años, nunca nos imaginamos que nos íbamos a encontrar con esta situación tan de pronto, ¿no? Y aquí sí quisiera retomar la preocupación de Noam Chomsky, este famoso, reconocido intelectual crítico norteamericano, que dijo hace unas semanas: el mundo vive el momento más peligroso de su historia por 4 razones: la emergencia o la crisis climática global, el peligro todavía latente de una guerra nuclear por los conflictos entre los países y la enorme desigualdad social que se agrega a la pandemia del COVID-19. Entonces esto hay que tenerlo muy presente. Pero, a ver, en realidad, ¿qué está sucediendo? Miren ustedes, la humanidad, la especie humana, hoy está amenazada por 2 frentes. Por un lado, por un frente macroscópico, que es todo el tema del clima, ¿no? La crisis del clima. Y por otro lado, desde una dimensión microscópica, que es en este caso la nueva pandemia del COVID-19, que no es ni la primera ni la última. Entonces, estamos entre dos fuerzas, ¿se dan cuenta? Y miren ustedes, la amenaza climática, digamos, nos amenaza a los seres humanos como partes de un sistema, ¿no? De un sistema
en este caso global, por otro lado, el virus nos está amenazando a nosotros como una totalidad, como individuos, ¿no? Entonces, estamos en esa doble amenaza. Esa es una cosa que yo primero quería compartir con ustedes. Pero en realidad, el COVID-19 es la última llamada de la naturaleza, ¿eh? Es decir, la última llamada que nos hace la naturaleza de todas las distorsiones y los desequilibrios que se han provocado. Así les hago un repaso rapidísimo de los últimos 25 años, desde que yo tengo memoria y los registros de la ciencia y de los análisis, ¿no? Nos dan primero los incendios forestales de 79-80, 78-79, acuérdense ustedes que provocaron millones de hectáreas incendiadas en la región amazónica, Centroamérica, México, Canadá, Indonesia, que provocó cosas terribles y pasó, ¿no? Pasó. Luego vino la canícula de Europa, que mató entre 25,000 y 30,000 de europeos, más que los huracanes en Centroamérica. Fue ocultado por la prensa, pero ahí está todo ya el registro, fundamentalmente gente de la tercera edad, en España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, ¿no? Que por el rompimiento de las temperaturas máximas en la canícula en agosto. A mí me tocó con mi familia estar en Córdoba, España, fue terrible. Luego vino los huracanes, secuencia de huracanes. Luego vino la sequía en México y Estados Unidos. La mitad de México afectada por la sequía y Estados Unidos también casi la mitad del país. Millones de reses muertas. Y la última o la penúltima fueron los incendios del año pasado, ¿no? Siberia, otra vez la región amazónica, pero especialmente Australia, ¿no? Con los incendios que arrasaron como nunca a Australia. Y en estos últimos días, la onda gélida, también producto del desequilibrio climático en Canadá, Estados Unidos y el norte de México. O sea, estos son ejemplos concretos de el desequilibrio macroscópico del caos climático. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el verdadero origen del COVID-19? El verdadero origen del COVID-19 tiene que ver con los sistemas de producción de alimentos, no con los sistemas tradicionales, campesinos, etcétera, de las familias, sino con los sistemas agroindustriales de producción de alimentos que están representados fundamentalmente por los monocultivos. Los monocultivos me refiero a sistemas de una sola especie, generalmente de gran escala, con productores de gran escala, y los mejores ejemplos están en Sudamérica, ¿no? Solamente piensen ustedes en el caso de Brasil, de Argentina, de Colombia, donde una minoría de minorías detenta la mayor parte de las tierras y los pequeños productores están relegados. El caso de mayor injusticia agraria está en Brasil y Argentina, ¿no? Enormes latifundios y que, fíjense ustedes, a pesar de los gobiernos progresistas de Lula, de los Kirchner, etcétera, los grandes propietarios son los que dominan los ministerios de agricultura de los países sudamericanos. Ni siquiera los llamados gobiernos de izquierda han podido detener el poderío de los grandes. Claro, totalmente coludidos con las grandes corporaciones agroalimentarias. Entonces, el COVID-19 viene de los grandes monocultivos, de los monocultivos agrícolas, pero también de los monocultivos ganaderos, donde una sola especie de pasto, ¿no?, se reproduce de manera infinita para alimentar una res cada hectárea, cada 2 hectáreas, cada 5 hectáreas, en sistemas totalmente ineficaces. Esta es la ganadería extensiva, pero también los sistemas en las granjas, donde se hacinan cientos, miles de pollos, reses, puercos, que hoy constituyen el otro elemento de producción de zoonosis. El COVID-19, como las otras pandemias de origen zoonótico, tienen que ver con los sistemas agroalimentarios industrializados, donde se utilizan plaguicidas, pesticidas, herbicidas, se sobreexplota el agua
se usa petróleo como fuente de energía y, por supuesto, cultivos transgénicos, acompañados siempre del famoso glifosato, que es el veneno más dañino del mundo. El mejor ejemplo de todo esto está en Sudamérica de nuevo, donde entre la soya transgénica y el maíz transgénico juntamos 82 millones de hectáreas, la mitad del territorio de México de una sola especie, acompañado del veneno más peligroso que es el glifosato. Este es el ejemplo más tremendo. Qué curioso que los conservacionistas del mundo que defienden la biodiversidad hablan poco de esto, que es la mayor catástrofe de la biodiversidad hoy en el mundo. Se habla muy poco de esto porque no quieren tocar a las grandes compañías. Las grandes organizaciones como la IUCN, el World Wildlife Fund, no hablan de esto porque tienen intereses también ligados con las corporaciones. Somos los ciudadanos los que tenemos que denunciar estos ejemplos. Bueno, ¿qué más? Pues todo esto nos conduce a pues aceptar que el COVID-19 es un fenómeno fundamentalmente biológico y ecológico provocado por el desequilibrio. La salud del planeta desequilibrada pues tiene que finalmente provocar los desequilibrios en la salud humana con estas amenazas como la pandemia que lamentablemente vivimos y que esperemos salir muy pronto por medio de las vacunas. Ha habido un cambio de cosmovisión, O sea, el origen de todo esto, así como filosófico, epistemológico, etcétera, incluso ético, tiene que ver con el cambio de percepción. En el mundo moderno, la naturaleza ya no es una entidad viva. En el mundo moderno, capitalista, tecnocrático, basado en la ciencia, la naturaleza es un sistema mecánico. Y este cambio que ocurrió viene a partir de hace unos 4.000 años. Nuestra especie tiene 300.000 años de antigüedad. Y en los primeros 296.000 años, la naturaleza fue una entidad sagrada, fue una entidad viva con la cual se dialogaba, se hablaba. Y esto todavía lo mantienen los pueblos indígenas del mundo. En todos los pueblos del mundo existe la madre naturaleza, empezando por los pueblos andinos y mesoamericanos. Dos libros que yo recomiendo mucho que hablan de todo esto es El reencantamiento del mundo de Morris Berman y El renacimiento de la naturaleza de Rupert Sheldrake. Léanlos porque son dos obras maravillosas que nos alimentan sobre esto. Y por supuesto no podemos dejar de señalar, y con esto casi termino, que dentro de la ciencia misma también han ocurrido, digamos, contracorrientes. Toda la teoría del Gaia de James Lovelock, el famoso científico inglés, es una contrapropuesta respecto del modelo reduccionista mecanicista del ecosistema que ha salido desde, y esto es una visión geográfica, me olvido que estoy en el CLAC, ¿verdad? Esta es una visión geográfica totalmente espacial, la teoría del Gaia, ¿no? Y que, claro, es el resultado de la conjunción de investigaciones de todo tipo para tener una idea holística, una idea de la Tierra como olón, como totalidad, como conjunto, ¿no? Bueno, no sé cómo estoy de tiempo. Tiene todavía un minuto, profesor. ¿Todavía tengo tiempo? Un minuto. Un minuto. Bueno, perfecto. Entonces, yo termino diciendo que la solución a que no se repiten las pandemias, estas pandemias como la de COVID, tiene que ser un rearreglo muy profundo y empezar a hablar desde el pensamiento crítico, sin miedo. Lamentablemente, en general, la ciencia en el mundo está cooptada por las grandes corporaciones y aún en América Latina, donde afortunadamente hay una contracorriente muy fuerte de científicos con conciencia social y ambiental, la ciencia sigue todavía en muchos lugares siendo esclava de un modelo especializado, de un modelo que fragmenta a la realidad,
en vez de integrar equipos multidisciplinarios, orquestar el conocimiento. Esa es la nueva ciencia que hoy se está realizando. Y los que estudian el cambio de clima, los que estudian la salud humana, ya integran hoy equipos multidisciplinarios, multinacionales. Esta es la nueva ciencia, indudablemente, que está surgiendo por todos lados. Yo termino hablando de la agroecología muy brevemente, porque la agroecología propone los modelos alternativos a los sistemas industriales de producción de alimentos. La agroecología tiene su origen y su gran desarrollo en América Latina. Es un boom hoy de experiencias. Cuba, México, el norte de Centroamérica, Brasil, Colombia, Argentina, Bolivia. Por todos lados la agroecología cunde y ligado con movimientos sociales del campesinado y de los pueblos indígenas. Entonces, la salida a que no se repite el COVID-19 es la sustitución gradual o rápida de los sistemas agroindustriales con sus transgénicos y sus plaguicidas por sistemas agroecológicos, reconociendo la visión local, indígena, campesina del mundo y su percepción sobre el mundo de la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Toledo. Antes de continuar con nuestro siguiente panelista, me gustaría recordarles que pueden dejarnos sus preguntas para los participantes en la caja de preguntas y respuestas. Our next speaker is Dr. Natalie Cáceres Arteaga. She holds a bachelor's degree in environmental engineering from the SEK International University and in management for local sustainable development from the Universidad Politécnica Salesiana in Ecuador. She is doctor in Latin American Studies by the University of New Mexico, and currently she is a professor at Central University of Ecuador in the Department of Agricultural Sciences. La doctora Natalie Cáceres Arteaga tiene grados en Ingeniería Ambiental por la Universidad SEC Internacional y de manejo para el desarrollo sustentable local de la Universidad Politécnica Salesiana en Ecuador. Es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad de Nuevo México y actualmente es profesora en la Universidad Central del Ecuador, en el Departamento de Ciencias Agrícolas. Muchas gracias. Le cedo el micrófono. Muchas gracias, Gonzalo, y gracias a los organizadores por permitirme participar. Siempre es un gusto ver el trabajo que están haciendo los colegas alrededor de la geografía. Siempre se aprende y siempre es como un pequeño empujoncito para seguir haciendo investigación. Yo también voy a exponer en español. Pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí, sí se puede. Ya, déjame solo ponerle. Ya. Entonces, hoy les he traído, quiero presentarles un trabajo que he hecho con Stuart, con Bárbara y con Sebastián. Son exalumnos de la universidad, graduados como licenciados en turismo ecológico. Este es un trabajo que se ha hecho en Amazonía, en el cantón de Arajuno. Solo para empezar y considerando que tenemos alumnos de la Universidad Central escuchándonos ahora, he visto que hay un poco de confusión o a veces se utilizan las palabras de calentamiento global y cambio climático como sinónimos. Entonces vale empezar solo aclarando o recordando que el cambio climático es de hecho el efecto del calentamiento global, y el calentamiento global se produce cuando las actividades humanas empiezan a producir más gases de efecto de invernadero de lo normal, y entonces el efecto de invernadero, que es un efecto natural que nos posibilita la vida, pues se altera y tenemos hoy el cambio climático. Pero, ¿cuándo este cambio climático se volvió un problema? Esto es importante conocerlo. Este texto de Alan, este artículo de Alan del 2017 nos plantea 3 momentos importantes. El primero es la producción de conocimiento o el nacimiento de la ciencia climática. Y esto se da en medio como una estrategia militar entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, que hicieron una inversión muy fuerte económica, pero con un interés netamente militar sobre el territorio, ¿no es cierto? Y en medio de todo esto, pues la meteorología surge y las ciencias climáticas nacen. Después de esto, en el año 88, por primera vez se califica al calentamiento global y al cambio climático como un problema del mundo.
y se le otorga la segunda prioridad a nivel internacional solo después de la amenaza de una guerra nuclear. En base a esta clasificación del cambio climático como problema es que en el mismo año se crea el IPCC, que es este organismo internacional como el científico, ¿no es cierto?, del cambio climático, y 4 años más tarde se firma la Convención Marco de Cambio Climático. Y entonces en este momento es que el cambio climático se vuelve un tema de gobernanza internacional. Pero ¿por qué es importante tomar en consideración estos procesos? Pues es resultado de este proceso, de este inicio del cambio climático, del estudio del cambio climático, que hemos tenido un estudio, una aproximación a este problema desde una visión completamente geofísica, con una perspectiva militar, vertical, masculina, lo cual ha hecho que se dejen de lado o no se estudien desde el inicio otras perspectivas del cambio climático, como son el tema biológico, el tema social y sobre todo el tema de género. Y este sesgo inicial de estudio también es visible en los trabajos del IPCC. Entonces, considerando este escenario, es importante que los estudios en estas nuevas áreas sean tomados en consideración. Y uno de estos, pues, es el tema del conocimiento ancestral, el conocimiento indígena. El cambio climático para América Latina ya se ha vuelto en las últimas décadas un problema. El quinto reporte del IPCC establece que ha habido un incremento entre el 0.7 y el 1 grado centígrado a nivel de Latinoamérica. Y para Ecuador, pues también tenemos información que plantea sobre todo un incremento un poco más fuerte en Amazonía. Nosotros tenemos 4 regiones, pero en Amazonía hay un incremento mucho más fuerte que habla de aproximadamente 1.2 grados centígrados en la temperatura máxima y 0.9 grados centígrados de incremento como temperatura media. Y además los escenarios climáticos futuros para el país nos plantean un reto mucho más fuerte. Se establece que entre el 2011 y el 2040 va a haber un incremento del 0.6-0.75, pero si ustedes se fijan, la Amazonía va siempre un poco más allá. Para la Amazonía se plantea entre 0.75 y 0.9, y para el final del siglo, mientras el incremento a nivel de país es de 0.9 a 2.8, que es bastante fuerte, para la Amazonía se establecen escenarios que van de 1.3 a 3.5 grados centígrados. Esto además es complicado porque en el país, en los años 80, el INAMI, que es el Instituto de Meteorología, contaba con aproximadamente 1000 estaciones. Aquí ustedes pueden ver el mapa donde se sitúan un poco las estaciones meteorológicas que hacen seguimiento. Pero por todo creo que es una mezcla entre desinterés en esta ciencia y también los problemas económicos que pasa el país. Actualmente el INAMI tiene menos de 100 estaciones monitoreando estos elementos, entonces es complicado. Ahora sí, entrando un poco más al área de estudio. Bueno, para los que, creo que algunos ya conocen Ecuador, pero para los que no conocen, nosotros tenemos una maravilla de país. Somos ricos en biodiversidad, somos ricos en biodiversidad cultural. También tenemos 14 nacionalidades indígenas, 18 pueblos indígenas. Tenemos en un espacio tan pequeño, somos uno de los 17 países más megadiversos. Tenemos a los Andes, donde está la montaña más grande del mundo, el Chimborazo. Tenemos a la zona costera, llena de biodiversidad, con sitios Ramsar importantes. Tenemos a Galápagos, que es sitio UNESCO. Y tenemos a la Amazonía, que está llena de conocimiento, como lo vamos a ver ahora. También es importante mencionar que nuestro país es revolucionario, pues el primero y el único país que ha reconocido a la naturaleza como sujeto de derechos. Esto se incluyó en la Constitución del 2008, y hasta el momento, de los 32 casos que han aplicado estos derechos de la naturaleza en el país, 26 han salido positivos, es decir, 26 los jueces han fallado a favor de la naturaleza, 26 veces, lo cual es importante. Claro que no ha crecido tanto como se esperaba, pero de alguna forma vamos viendo que esto toma una trayectoria, y es interesante cuando hablamos de conocimiento ancestral o conocimiento indígena, porque de alguna forma esta idea de ver a la naturaleza como un ser vivo, ¿no es cierto?, parte de esa cosmovisión ancestral. Nuestro país
Históricamente ha sido no muy diverso en su aspecto económico. Nosotros nos hemos enfocado en la extracción, en actividades extractivas como el petróleo. Ustedes pueden ver aquí la Amazonía está llena de zonas petroleras. Y la otra es la agricultura. Existen estudios como este de la CEPAL del 2012 que establecía que para el 2025 el petróleo en el país se habrá acabado. Quizás tenemos un par de años más, pero en realidad es algo que se prevé que termine pronto, y entonces el país va a tener que afrontar o va a tener que buscarse nuevas formas de mantener la economía. Ustedes pueden ver aquí en el gráfico cómo la agricultura está en todo el país en diferentes dimensiones, pero es una actividad. Nosotros somos un país agrícola. Para el 2018, el 28% de empleo en el país respondía a la agricultura, a la ganadería. Sin embargo, el sector agrícola también es al mismo tiempo el tercer emisor de gases de efecto de invernadero en el país, según el último inventario. Entonces, como hace un momento decía nuestro panelista, el tema de la agroecología ahora es más necesario que nunca. Y Arajuno, que es donde hemos hecho esta investigación, este cantón está localizado en la Amazonía, en la zona de Pastaza. Tiene apenas 6.400, 6.500 habitantes. Ellos se dedican al estar en Amazonía, bueno, a la crianza de ganado, a la agricultura y recientemente también al turismo, que es lo que vamos a estudiar hoy. Esta investigación se hizo en 5 comunidades y ustedes pueden ver aquí que son comunidades que están de alguna forma privadas incluso de servicios básicos, no tienen agua potable, no tienen un sistema de alcantarillado, con algunas excepciones, no tienen luz eléctrica, utilizan todavía generadores de gasolina y de diésel, no tienen alumbrado público, salvo esta de aquí, no tienen recolección de basura, aquí tienen cada 15 días, aquí una vez por semana, y en lugares específicos, de forma que la gente tiene que recolectar y salir a dejar en lugares por fuera, muchas veces lejos. Algunas personas queman, otras hacen compost, una serie de dificultades. Todos son agrícolas, todas son comunidades agrícolas, tienen sus chacras, el cacao, la yuca, el banano como los productos principales, además de muchas otras cosas. Aquí en Ceploa hay un tema interesante porque la comunidad de Ceploa no tiene agricultura porque ellos decidieron dedicar sus terrenos a la conservación. Y entonces le están apostando muy duro al turismo científico y al turismo comunitario. Y en las otras comunidades también hay otros tipos de turismo basados en el turismo comunitario, como hay caminatas, hay el reconocimiento de flora y fauna, la participación de los turistas en rituales, en cantos, en danzas. Además, la Universidad Central, donde yo trabajo, tiene una estación científica localizada en esta zona, la Jurijuri Kausai, desde donde se intenta promover la investigación con la participación también de las comunidades. Se tiene firmado un convenio y desde la carrera de turismo pues se han hecho prácticas preprofesionales. Hay casi 200 estudiantes que han participado y que han ayudado en diferentes temas, han creado senderos, han hecho señalética, han capacitado un poco a las poblaciones. Entonces lo que nosotros hicimos aquí fue aplicar un método mixto, paralelo convergente, con una encuesta, algunas entrevistas, un poco de historias de vida. Qué pena, aquí se me movió. Y bueno, en estas comunidades, ¿no? En estas 5 comunidades. Y lo que se hizo para entender un poco ese tema del conocimiento tradicional ecológico es aplicar las 4 categorías que se plantean en este documento del 2020. Y lo que hemos encontrado, pues las poblaciones reconocen días más calientes, lluvias mucho más fuertes, noches más frías. Ellos decían que antes no dormían con cobijas y ahora tienen que hacerlo. Y esto ha causado pues deslaves en los ríos, ha causado deslaves de tierra, inundaciones, y ellos establecen que esto ha dado lugar a insectos, a una sobrepoblación de insectos, y estos insectos, algunos de ellos en especial, que no solo pican, sino que además producen llagas. Y aquí también entra el conocimiento ancestral, aplican tabaco, aplican ají, aplican chicha. Sin embargo, nos habían dicho que también en estos casos se necesita el uso de antibióticos. Todo esto con una afectación muy fuerte en agricultura. Entonces, considerando estas 4 categorías, pues estas clasificaciones, digamos, del conocimiento tradicional, podemos
ver que dentro del conocimiento sobre el ambiente, en indicadores bioclimáticos, la gente reconoce la división del año en 2 estaciones, una seca y una lluviosa, aunque cada vez es más difícil, basado en el clima. También utilizan el calendario lunar como indicador para los momentos de cultivar semillas. Se dan cuenta que la temperatura ha subido y ha bajado en las noches, el clima cada vez es más, o las estaciones, perdón, cada vez son más, no sabemos cuándo empiezan y cuándo inician. Esto ha causado, como les decía, inundaciones, el incremento de insectos, la falta de conocimiento sobre cuándo empieza y cuándo terminan las épocas, lo cual afecta a la agricultura y el crecimiento de los ríos, ¿no? En relación al manejo de la tierra y de los recursos, pues ellos han previsto primero hacer un vivero de plantas medicinales de forma que tengan las semillas y también al mismo tiempo que sean lugares donde se pueda transmitir el conocimiento de cómo utilizarlas. Han hecho una chacra amazónica que permita mantener las semillas y también los productos locales, los autóctonos. Ellos le ponen mucha atención a esto. Como les decía, en CEPLOA aceptaron ingresar en un programa voluntariamente de conservación, de forma que Le quedan 2 minutos. Han prohibido la división de parcelas, entendiendo que los sistemas trabajan como uno solo, y han hecho también sistemas de reforestación con árboles frutales para atraer a los animales que ellos sienten que ya no están como antes y también para su conservación. Están trabajando el yaku, que es el hombre o la mujer mayor, el que tiene todo el conocimiento, el que vigila que las ceremonias se realicen apropiadamente, es el encargado de la endoculturación, que es esta transmisión de conocimiento, los programas bilingües en las escuelas que tratan de mantener el idioma quichua en los niños. Y aquí, bueno, algunos ritos, algunas ceremonias importantes que ellos mantienen dentro de su sistema, de su cosmovisión. Y algunas cosas para, solo como algunas reflexiones finales. Primero, que esta relación entre el conocimiento que ellos tienen y su relación con la naturaleza muestra que el conocimiento tradicional ecológico es de hecho un mecanismo importante para la adaptación al cambio climático. El turismo ha hecho que este proceso de endoculturación se fortalezca porque la gente está dispuesta o ha puesto más atención en los rituales porque ahora tiene un ingreso económico a través del turismo adicional. Estos cambios importantes que vemos en los escenarios futuros de cambio climático necesitan de esta investigación, pero que además esta investigación sirva para tomar medidas, para adoptar programas desde los gobiernos, desde la academia, de forma que se apoya a estos grupos en su capacidad adaptativa. Es importante, ya para terminar, es importante mencionar que la percepción de la gente está de acuerdo con la información científica, por decirlo así, aunque la investigación nunca tuvo por objetivo verificar este conocimiento, sí, pero sí es importante mencionar que hay un match ahí importante. Y el tema de las escalas en cambio climático, súper importante entender que entre más local es el estudio, pues es mucho más certero cuando hablamos de cambio climático. Y creo que con eso termino. Sí, agradecimiento especial a las personas de Arajuno que siempre nos han abierto las puertas y han compartido todo su conocimiento sin ningún, de forma muy amplia. Con eso, muchas gracias. Ya. Gonzalo, no te escuchamos. Gracias. Thank you very much for your precise presentation. Our next speaker and final panelist is Professor Carl Zimmerer. He is Professor of Environment and Society Geography, and he is also the director of the Geosynthesis Lab at Pennsylvania State University. His work focuses on approaches to the transformative resilience of land use and food systems using agrobiodiversity models, spatial landscape designs, and cultural, socioeconomic, and historical analysis. He is also involved in research and teaching activities across the US, Europe, Latin America, África y Asia. Nuestro siguiente y último presentador es el Dr. Carl Zimmerer. Él es profesor de Geografía Ambiental y Social
Él es el director del Laboratorio de Geosíntesis de la Universidad Estatal de Pensilvania. Su trabajo se enfoca en una aproximación de la resiliencia transformativa del uso del suelo y los sistemas alimentarios utilizando modelos de agrobiodiversidad, modelos, diseño del paisaje y cultural y socioeconómicos, perdón, análisis cultural, socioeconómico e histórico. Él está involucrado en hacer investigación y docencia a lo largo del mundo. Muchas gracias, profesor Zimmer. Thank you very much. And the floor is, you have the floor. Gracias, Gonzalo. ¿Puedes escucharme? Sí. Sí, y se ven el imagen. Sí, también. La imagen. Yeah. Bueno, yo también quiero hablar en español. La ventaja sería de quedarme adentro del grupo y la desventaja sería que demoraría un poco más tiempo hablar en español, entonces creo que por la hora voy a hablar en inglés y hacerlo lo más rápido posible. But basically, I want to thank Gonzalo and James for the organization and invitation to present and to say I'm going to focus on the themes of resilience combined with aspects of ecology and nutrition. And I'm going to talk about the pandemic and global transformations of food systems and climate and urbanization. And many acknowledgements. What I think I'd like to do is highlight the third one. Many of the comments today come from a meeting earlier in the day with a group of students that I'm really fortunate to work with, and they led the meeting today, and they deserve a lot of this credit. And Gabriel Tamariz of Mexico, Ramzi Tuve from Peru, and Megan Bauman, who is working in Colombia. We're all part of today's meeting and deserve to be acknowledged as contributors. And so what I'd like to do is situate in the COVID pandemic and in the phenomenon of the retornantes. This is, basically a return migration, but it's part of a whole phenomenon of remittances and flows of food, as well as people between urban and rural spaces. And that's part of the kind of transformation that I think a lot of risk and ecological analysis can and needs to be situated in and take account of in analyses. And I'd like to, in addition to just showing this slide of retornante migration in Piura, northern Peru, mention that this broader phenomenon of urban-rural interactions is something that involves food growing, of course, and agriculture and food systems between urban and rural spaces. And there's a new urban agriculture journal in the Frontiers family of journals. And I want to say that several or some of the people in today's call are participating in this, myself included. And we'd like to welcome your manuscripts and your projects that you might be working on and interested in. And where I'd like to come from in today's comments is this framework that we've been using for a few years on looking at the ecological connections of biodiversity with nutrition and global change and governance processes. So this is a 4 thematic kinds of cornerstones and interactions. And just for the sake of time, I'll be as much in an overview mode, I suppose, but questions will obviously be welcome. There are 3 projects. I'll talk about two in Peru and 1 in Bolivia. The Peru projects are in Huánuco, in Cusco. The Bolivia project is in Cochabamba. And they're all looking at these ecological interactions of biodiversity in dynamic contexts of the movement of people
during COVID, but also before COVID. In the Bolivia projects, it's movements of people in and out of coca growing areas. In the Peru projects, it's widespread migration. And so we have this sort of four-part framework, and some of the data that I'll be able to show really owes to this entire group of people based in Huánuco and in Lima in part, also from University of Michigan is involved. Milka Teo, who is an agroecologist and agronomist in Huánuco, is a key person here. So we're testing these different kinds of interactions in contexts of dynamic change. And we start with biodiversity measurements and geospatial kinds of approximations and analysis that that's part of the agroecology and biogeography of this diversity. And what, you know, the food systems piece of this is really rooted in nutrition, and a lot of it's rooted in the close connections between crop species richness, different measures of agrobiodiversity, and these nutritional benefits of dietary diversity and micronutrient advantages as well. And you know, this involves polycultural fields, gardens, huertos, the kinds of spaces that many of today's panelists and led by Victor and others have studied extremely well in diverse contexts. And what we're doing is trying to connect this to nutrition and health, kind of the SDGs of zero hunger, looking at the connections to nutrition and health. The gardens turn out to be extremely important in these processes. We're also aware in the bottom of this slide, this is a context where it's really just about 1/3 of the food that's produced is actually consumed. The other 2/3 comes from purchases. But our model is basically about how these are key differences at the margin, if you will. So even though it's not even the majority of production, it is making a really significant difference to the diet of local people. And this is a project that's focused on young mothers and children and older women as well, across Quechua and non-Quechua groups. You know, there's one of the things about agroecology and biodiversity in relation to nutrition is recognizing in many of these contexts the really high incidences of food insecurity. These are sub-Saharan Africa type levels of food insecurity that, you know, the World Bank and the WHO would say that these have disappeared from Latin America because they do national averages in part or large part, and yet these are really vitally important issues to address, and you know, better off people are benefiting from these advantages. And so many of the questions are how to extend those to the most food insecure people. So this is a project about that interconnection between social differences and agrobiodiversity and diet, the role of gardens in the middle here being extremely important, mentioned earlier. And one of the things that's really important in this context of the retornantes and of the pandemia is that these seed systems, and this is where the governance picture comes into the work, that seed systems are being very stretched thin in terms of the community's capacities to provide seed to people coming back into the community. So how the seed systems can stretch from within community
seed banks to include multi-community kinds of networks has become a real focus of these projects, and it's been a focus that we've been looking at for a long time since the Cusco project. So we're very much into kind of trying to stretch these seed networks. And part of this project again is recognizing these dynamic changes of intensification and migration, and recognizing that it's not the end of the world for agrobiodiversity or agroecology or soil or water. In fact, it's very much mixed outcomes. This is a meta-analysis, and what it's really directed our attention to is what are the conditions that influence whether you get a positive outcome or a negative outcome from these kinds of dynamic changes. But the dynamic changes are not the end of the story for agrobiodiversity and agroecology. In fact, they're very resilient. This theme of resilience is really important in these very change-prone, dynamic kinds of contexts. And so at the meta level, this is really about the green revolution and the transitions to neoliberal globalization and all kinds of connections of markets for labor and products involving indigenous and smallholder people who are, you know, a large part of whom the groups that we connect with and work with. And so these transformations of food systems really influence things. So how to, you know, the model we've been using in Huánuco is one of coupling and decoupling and recoupling. So how to recouple the local biodiverse food systems with local consumption and nutrition rather than having this decoupling taking place. So we're using the ecological model of coupling, decoupling, recoupling in order to look at biodiversity and agroecology in food system and nutrition contexts. Climate change is very much a part of this. Just a couple of examples. The Andean potatoes have shifted upslope 300 to 400 meters. The overall area is now actively contracting. Andean maize is a whole nother story in terms of potential upslope adaptation, but some really important influences there. And so with colleagues, we've done kind of models and estimations of what this looks like. The ecological properties like the phenology of biodiversity, that's on the right of this slide, that these are the Andean mazes and the growing seasons. The short season mazes are well adapted to all kinds of climate change. So in many ways, those are the varieties that tend to thrive in climate change context, but other ones don't do nearly as well. And so, you know, kind of supporting those is really important and challenging. And so, you know, what we're seeing is upslope adaptation, but it's only partial. It's not what the global models are actually saying, because in these contexts of indigenous smallholders, there are issues of labor and land access and land tenure. And what was to work in Huánuco is a great honor, of course, because it was where John Murda and cultural ecological adaptation was invented. But those systems are so disrupted by land tenure kinds of changes that this is a very kind of fragmented process. So it's very important. It still has potential, but it's really fragmented and partial. And so in thinking and looking about things going upslope, but also downslope. So one of the ideas we have had is how can some of the Andean potato types move downslope? And there are actually kind of more heat tolerant indigenous cultivars of Andean potatoes. And these are the common garden experiments, kind of a stock and trade of agroecology and plant ecology for a
quite a long time. People have done this with indigenous maize in Chiapas, for example. But this is a really important technique for looking at adaptation and resilience in context of climate change. So just a few reflections of, as we transition. It's a context where both this coupling as well as decoupling and recoupling are taking place in, and COVID is now, the pandemia is contributing to this, right? I mean, these urban rural spaces are very connected even as the lockdowns are occurring, because in some cases people have walked, dozens or even hundreds of miles, or remittances are up in the case of Mexico, or in the case of Colombia, they're sending more food on buses. But these urban rural continuities and interactions are I think a really important opportunity and challenge for us. And I think that thinking about the nutrition and the food security, even though in some ways the global data has kind of written off these people and landscapes where we live and work, it's inaccurate to do that. There's the double and triple burden of malnutrition, micronutrient deficiency, and overweight conditions that are like really affecting many people in these marginalized contexts, especially. To recognize that we have resilience to work with, and capacities and knowledges, these seeds, stretching the seed systems. This is totally a story of saberes, of local knowledge systems. The community-based seed systems are great, and I support them, but in many ways they're a derivative of Western-based community conservation. Many of the indigenous systems were in fact multi-community systems that were networks that went more broadly over space, and that's really important right now in terms of accessing seed and the right kinds of seed. So that's like a kind of knowledge that really can and should contribute a lot. And I've tried to reflect on the 4-theme framework that we've been using in this work, and that has been worked on by a whole lot of people in a book project, and that continues to guide some of these efforts. Thank you for this opportunity. Thank you very much, Professor Zimmer. We still have 5 minutes to answer some questions. The first one is, do these communities have support for agricultural extension? And this was for Marjorie. Gracias, Gonzalo. Hasta donde hemos podido ver, no tiene acceso a extensión agraria desde el gobierno, pero sí hay ONGs, por ejemplo, trabajando en la zona, promoviendo justamente prácticas agroecológicas. Y ese es básicamente el acceso al que tienen. Gracias. For Tanya Ivanova, there's this question of David Salisbury about, ¿puedo leer la pregunta o no sé si prefiere leerla usted? Ok, dice, creo que vio la ministra de Agricultura, antes del Medio Ambiente peruana, Fabiola Muñoz, con agricultoras andinas en una de las fotos de la charla sobre Perú. La ministra celebra sus cursos y capacitaciones en educación intercultural, pero no creo que esta preparación sea representativa en los ministerios y direcciones a la escala local y regional. Y pregunta, como más general, ¿cuáles son los pasos concretos necesarios para educar, preparar al Estado a la escala local, regional, para poder trabajar y adaptar efectivamente y sensiblemente con los agricultores andino-amazónicos?
conocimiento agroecológico tradicional y sus adaptaciones rápidas al cambio climático. En el caso peruano, pero hay ejemplos en todos los países representados hoy. Yo quisiera hablar en general, por ejemplo, creo yo que en América Latina tenemos una complejidad particular de culturas, de saberes y de formas de acceso a la educación en donde se complejiza todas estas variables que David expone. Creo que no hay una respuesta certera o un camino programado. Sin embargo, creo yo que al menos dos vías pueden ser sumamente importantes. La primera, como en el caso de Ecuador, una vía constitucional que reconozca estos saberes y que los haga parte como de un proceso más plural del ejercicio jurídico y por ende también de la educación. Entonces, creo que Bolivia, por ejemplo, tiene también casos interesantes de cómo hacer un diálogo epistémico a nivel político y jurídico. Y por otro lado, creo que otra vertiente muy importante tiene que ser el trabajo bottom-up, como desde las propias comunidades, en su reconocimiento y en sus formas de generar saberes propios y de insertarlos en los sistemas de educación. También conozco el caso, por ejemplo, de Ecuador, de la Universidad Amauta Iguazzi, que es una universidad que por mucho tiempo estuvo en riesgo de desaparecer, creo que desapareció durante un tiempo, de hecho. Sin embargo, estos ejemplos de universidades, de sistemas escolarizados que existen ya y que deben ser reconocidos por los estados, son ejemplos que ya están en camino de cómo desde abajo, desde las comunidades, desde los académicos indígenas, pueden generar propuestas que sean más acordes a sus realidades y que además no son una, sino son varias en idiomas diferentes, para culturas diferentes, que el Estado sin duda debe seguir reconociendo y promoviendo en términos de la educación formal y no formal en cada uno de los países. Muchas gracias. Creo que la otra pregunta que hicieron sobre el rol de las mujeres en incrementar y mantener también esta diversidad alimentaria, creo que tanto usted como la profesora Natali podrían darnos también su perspectiva acerca de ello. Pues al menos en la comunidad de México en la que yo trabajo, las mujeres, y creo que en la mayoría de comunidades indígenas en los Andes, en la Amazonía, en Mesoamérica, las mujeres juegan un rol vital, fundamental. En la comunidad en la que yo trabajo en Cherán, son las mujeres quienes deciden las épocas del año en las que sembrar, quienes además de estar pendientes de la milpa, que es como una chacra fuera del espacio de la casa, saben dentro del espacio de la casa lo que en México se denomina solares, que puede ser como una chacra pequeña adjunta a los hogares, donde hay más diversidad de especies comestibles, de especies medicinales, y son las mujeres quienes manejan esos espacios. Sin duda, yo estoy completamente segura de que el futuro de la agroecología tiene que tener tiene que estar atravesada por una mirada de género que revalorice el trabajo que ya hacen todas estas mujeres y sus conocimientos. ¿Voy ahora? Ya. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Tania, es súper importante el rol de la mujer, sin dejar de lado el rol del hombre también, ¿no? Porque en la agricultura, pues es un equipo, es un trabajo en equipo que se complementa. Yo saqué un artículo creo que fue en junio, que salió sobre agroecología en la zona andina,
Y ahí pues veíamos justo en un estudio de casos sobre agroecología cómo las mujeres eran como las guardianas del conocimiento de las semillas, eran las que sabían cómo utilizar las plantas. Hay unas ferias agroecológicas que se hacen en Pedro Moncayo y yo veía, cuando recién empecé, veía solo mujeres que vendían y yo les decía, pero ¿por qué no hay hombres? Y me decía las señoras, pero mijita, ¿cómo le voy a poner a un hombre a vender aquí si la gente viene no solo a comprar, sino también a saber cómo se prepara? ¿Y qué van a explicar ellos? Y yo decía, bueno, tiene razón. Quizás hay un conocimiento de salud, de atención hacia los niños, hacia los adultos, ese conocimiento que de alguna forma tienen las mujeres, no solo, pero mayoritariamente. Entonces es súper importante que las mujeres también estén en espacios, que se hagan reuniones, por ejemplo, en horarios que las mujeres también puedan atender, que no sean decisiones ni de un lado ni del otro. O sea, la idea es lograr un equilibrio, ¿no? Esa es mi percepción. Bueno, permítame, no quiero, no quiero monopolizar la palabra, pero solo quisiera agregar algo bien importante a lo que acaba de decir Natalie, que es el hecho de que es verdad que son las mujeres las que tienen este conocimiento y las que ejercen estas prácticas, pero muchas veces frente al cambio climático hay reportes en donde esto más bien es una presión para las mujeres. O sea, aparte de todas las responsabilidades que ya tienen que hacer, es otra responsabilidad más, justamente la venta, el conocer, el preparar la comida, el mantener la chacra. Y entonces la idea del equipo que menciona Natalie me parece vital entender, no solamente en términos de roles, sino de justicia de género. O sea, sí deberían saber los hombres que cultivan eso y que están haciendo equipo con las mujeres y poder venderlos. ¿Puedo tomar la palabra, Gonzalo? Yeah, for sure. Estoy muy de acuerdo. Quiero añadir que en el caso del proyecto recién de Huánuco hemos aplicado un análisis ecológica, política, feminista sobre el uso de la agrobiodiversidad por las mujeres. Y es algo interesante aplicando la perspectiva interseccional al uso de la agrobiodiversidad femenina en esta zona, porque lo que hemos visto es que son en su mayoría las mujeres que tienen más recursos, más semilla, más tierra, más acceso al agua, que tienen más agrobiodiversidad, hasta que en ciertos casos son las únicas que manejan niveles altos de agrobiodiversidad. Bueno, y para mí y para los otros miembros del proyecto nos ha interesado mucho porque quiere decir que este no es una, no sé, una propiedad esencial de la mujer andina tener eso, porque hay en estos casos diferencias muy notables entre las que lo tienen y las que no lo tienen. Thank you, Professor Zimmer. Actually, there's another question that you might want to answer. It's what is the best way to promote agrodiversity in any place? Bueno, también creo que las otras personas aquí pueden responder, pero en mi caso tengo, como muchos ahora, tenemos experiencias de las ferias que funcionan muy bien en estimular interés y también difundir la semilla. Entonces, y no solamente las ferias así de comunidades solas, pero de múltiples comunidades, de regiones. También hay proyectos de nutrición, que ahora para nosotros es una nueva vía, es pensar cómo el mejoramiento de la nutrición puede incluir los aspectos ecológicos, los nutrientes y la agrobiodiversidad. Entonces, para mí, estos son dos puntos de entrada que tienen mucho interés y hay varias más, pero son las dos que ahora estoy pensando mucho en esto. Muchas gracias.
Nuestra última pregunta es para el doctor Víctor Toledo y es de Francisco Vergara Silva. Pregunta, ¿usted identificó las vacunas contra SARS-CoV-2 como parte de la solución a la pandemia de COVID-19? Sin embargo, las industrias farmacéuticas del norte global, que ya produjeron algunas de dichas vacunas, no parecen estar ajenas a las críticas ético-ecológico-políticas que usted suele hacer a las corporaciones depredadoras, explotadoras de la naturaleza. ¿Algún comentario al respecto de este tema y o acerca del futuro cercano del conocimiento biomédico occidental? Sí, ese es otro fenómeno que también hemos analizado mucho en relación al COVID-19. El resurgimiento del pensamiento, no sé cómo llamarle, escolástico. A ver, fíjense ustedes cómo el surgimiento de dos personajes políticos como Donald Trump y Jair Bolsonaro, fíjense cómo ambos negaron tanto la crisis del clima como ellos piensan que hay una mafia internacional que generó el COVID-19, que fue un acto de complicidad entre la Organización Mundial de la Salud, poderes ocultos. Ambos son ejemplos de un retorno del pensamiento medieval. O sea, el pensar que el COVID-19 ha sido producido por una mafia, una minoría que quiere dominar al mundo, es totalmente absurdo. Y hay muchísimos seguidores en este resurgimiento de un pensamiento no científico, ¿no? Es decir, no basado en hechos, sino basado en puras creencias, ¿no? El pensamiento que predominó en la Edad Media, 500 años, fue el pensamiento escolástico en el que dominaba la idea de Dios y no se podía cuestionar para nada. Y todos los que cuestionaban la idea de Dios con argumentos científicos o filosóficos eran acusados de herejía. Por eso surgió todo esto tan terrible, ¿no? Y hoy en día parece que hay un resurgimiento. O sea, por Donald Trump votaron más de 70 millones de estadounidenses y por Bolsonaro votaron 49 millones de brasileños. ¿Qué tienen en la cabeza estos ciudadanos, no? Que están, digamos, apoyando a políticos totalmente fuera de cualquier pensamiento racional. Las vacunas son uno de los grandes avances de la ciencia, pero también hay que pensar que estamos en una situación de emergencia. La especie humana está amenazada y por supuesto que no nos gusta nada que efectivamente hay un monopolio en la producción de vacunas del mundo. A mí tampoco me gusta nada, pero no hay de otra. En estos momentos necesitamos salir de esta crisis sanitaria, ¿no? Entonces, me parece que son ideas, digamos, retardatarias, reaccionarias, el negar la función de las vacunas hoy en día en el mundo. Y bueno, cada quien tiene derecho a negarse o a no negarse a ponerse la vacuna, pero es parte de este regreso, ¿no? A un pensamiento que no es el pensamiento indígena, ni mucho menos. Es un pensamiento medieval. En fin, es mi opinión, ¿no? Sí. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Toledo. Primeramente, o digo de último, quisiera darles las gracias a los 5 integrantes de este webinar por ser tan generosos con su tiempo y sus conocimientos. I'd also like to thank everybody that took the time to attend this session. I want to close by reminding you that our next Live CLAG webinar will be next week on March 4th, and the title is Landscapes of Violence and Disappearance
in central and southern Mexico. So again, thank you to everybody. Thank you to our panelists. Have a nice night, and we hope to see you again at a future live CLAG webinar. Take care, everybody.